No tengo idea de qué raza soy. Entonces, ¿qué eres? Preguntó la chica del Starbucks mientras escribía mi nombre en el vaso. Humana, dije, porque esto pasaba literalmente todos los días. No, pero ¿cómo? ¿Qué eres? Insistió. India, latina, de Medio Oriente. Te ves como medio de todo. La neta no sé, dije. Ella se rió como si yo estuviera bromeando, pero no lo estaba. Yo tenía 17 años y no tenía idea de qué raza era porque mis papás se negaban a decírmelo. En la cena esa noche lo intenté otra vez. Mamá, ¿qué etnia somos? Somos estadounidenses, dijo, pasándome la ensalada. Pero antes de eso, dije, antes de eso éramos más jóvenes, dijo mi papá. Y los dos se rieron como si fuera lo más chistoso del mundo. Hablo en serio, dije. La gente me pregunta todo el tiempo y no tengo nada que decirles. Diles que eres de la Tierra, dijo mi mamá. Tercer planeta desde el Sol. Así que intenté preguntarle a mi abuela por teléfono. Abuela, ¿cuál es nuestra herencia? Ay, mija, somos de Ohio, dijo. No, me refiero como a los ancestros, dije. Mis ancestros también son de Ohio, dijo. ¿Y antes de Ohio? Pregunté. Antes de Ohio no había nada, dijo y colgó. Revisé cada álbum de fotos familiar buscando pistas. Tal vez ropa tradicional o celebraciones culturales o comida que me diera indicios. Pero cada foto era agresivamente neutral. Carnes asadas en el patio con hamburguesas. Navidad con un árbol genérico. Nada étnico en ningún lado. Intenté engañar a mi mamá mientras estaba distraída haciendo impuestos. Oye mamá, ¿qué pongo en raza en esta solicitud para la universidad? ¿Cuáles son las opciones? Preguntó sin levantar la vista. Blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano, isleño del Pacífico. Dije. Pon que sí, dijo. Eso no es una opción, dije. Entonces pon que no, dijo. Googleé nuestro apellido tratando de encontrar su origen. El internet decía que era o francés, vietnamita, nigeriano o posiblemente inventado por completo. Un sitio decía que significaba panadero y otro decía que significaba hijo de la montaña. En la escuela, le pregunté a la maestra de español si me veía hispana. Dijo que tal vez. Le pregunté al maestro de mandarín si me veía china. Dijo que posiblemente. Le pregunté a la maestra de francés si me veía francesa. Dijo, todos se ven un poquito franceses si entrecierras los ojos. Ahorré dinero para comprar un kit de prueba de ADN. Cuando llegó, mis papás me estaban esperando en la sala como si fuera una intervención. No podemos dejar que hagas eso, dijo mi papá. ¿Por qué? Pregunté. Las compañías venden tus datos, dijo mi mamá. No me importan mis datos, dije. Te van a importar cuando seas mayor, dijo mi papá tomando el kit. Confía en nosotros. Hice que mi amigo Jeremy pidiera uno a su casa en su lugar, pero cuando fui a recogerlo, su mamá dijo que mi mamá había llamado y le había pedido que no me lo diera. Se habían puesto de acuerdo en mi contra. Intenté preguntarle a mi doctor en mi chequeo. Entonces, ¿qué origen étnico diría que soy, hablando médicamente? Eso no es realmente una pregunta médica, dijo. Pero ciertas razas tienen ciertos riesgos de salud, dije. Había googleado algunos para prepararme. ¿Debería preocuparme por anemia falciforme? ¿Tay-Sachs? Tus papás dijeron que quizá preguntaría sobre esto, dijo. Se supone que no debo hablarlo contigo. Usted es mi doctor, dije. Soy el doctor de la familia, dijo. Me desesperé y fui a la biblioteca pública para investigar registros de genealogía. Busqué durante horas y encontré registros de todos con mi apellido hasta los 1800. Pero cuando llegué a la generación de mis papás, todo se detuvo. No había actas de nacimiento, ni licencias de matrimonio, nada. Eso es raro, dijo la bibliotecaria, mirando por encima de mi hombro. Es como si tu familia hubiera aparecido de la nada en 1999. Eso es 3 años antes de que yo naciera, dije. ¿Tal vez cambiaron sus nombres? Sugirió. Busqué registros de cambio de nombre, pero no encontré nada. Luego noté algo extraño. La bibliotecaria había anotado los nombres de mis papás para ayudar a buscar. Cuando regresé del baño, el papel ya no estaba y ella actuó como si nunca me hubiera visto antes. Yo estaba aquí hace rato, dije. Me estaba ayudando con genealogía. No sé de qué estás hablando, dijo. La biblioteca está cerrando. Eran las 2 p.m. La biblioteca no cerraba hasta las 8 p.m. Me metí a escondidas a la oficina de mi papá en la casa buscando cualquier documento que pudiera listar raza o etnia. Encontré mi acta de nacimiento, pero donde debería haber listado la raza de mis papás, alguien había puesto corrector líquido. Corrector líquido de verdad en un documento oficial. Cuando la sostuve contra la luz, podía ver que había algo debajo, pero no podía distinguirlo. ¿Qué estás haciendo?, dijo mi papá desde la puerta. Buscando respuestas, dije. No las vas a encontrar ahí, dijo quitándome el acta. ¿Entonces dónde?, pregunté. Cuando cumplas 18, dijo. Te lo diremos cuando cumplas 18. Eso es en 6 meses, dije. Entonces espera 6 meses, dijo. Pero no podía esperar.
Ya sabía que algo raro estaba pasando, así que convencí a la enfermera de la escuela de tomarme un hisopo de mejilla para un proyecto de biología, y yo misma lo envié por correo a una compañía de ADN. Hice que los resultados se mandaran al correo de Jeremy para que mis papás no se enteraran. 6 semanas después, Jeremy me llamó. Ya llegaron los resultados. Fui a su casa y nos sentamos en su computadora. Mis papás creían que yo estaba en práctica de fútbol. No tenían idea de que estaba a punto de descubrir lo que habían estado escondiendo toda mi vida. ¿Lista?, preguntó Jeremy con el dedo en el mouse. «Pícale», dije. Los resultados cargaron y la cara de Jeremy se puso completamente blanca. Miré la pantalla y no podía entender lo que estaba viendo. La pantalla mostraba a 43 personas listadas como coincidencias de medio hermano. Debajo había un desglose de etnia que parecía como si alguien hubiera mezclado cada posible resultado de prueba de ancestros. África Occidental, 18%. Europa del Este, 22%. Asia del Sur, 15%. Indígena americano, 12%. Medio Oriente, 20%. Y un montón de porcentajes más pequeños que sumaban que yo era básicamente todo a la vez. Me empezaron a temblar las manos tan cabrón que tuve que poner la laptop en el escritorio de Jeremy antes de que se me cayera. Esto explicaba por qué nadie podía jamás descifrar cómo me veía. Pero ahora tenía como 1000 preguntas nuevas y 0 respuestas. Jeremy se inclinó sobre mi hombro e hizo un silbido bajo cuando vio la lista de coincidencias. Señaló el número 43 con el dedo y dijo que eso no podía ser normal, que la gente no suele tener tantos medios hermanos. Agarré mi teléfono y empecé a tomar capturas de pantalla de todo antes de que la página pudiera desaparecer o mis papás pudieran, de algún modo, enterarse y hacer que se esfumara, como lo hicieron con todo lo demás. Guardé el desglose de etnicidad, la lista de coincidencias, el número de donante que al parecer era el mío, todo. Jeremy me vio hacer capturas durante unos buenos 5 minutos sin decir nada. Pasé el resto de la tarde en la cama de Jeremy, desplazándome por los perfiles de mis medios hermanos en su laptop. La mayoría tenía entre 15 y 25 años, y estaban repartidos en 12 estados diferentes: California, Texas, Michigan, Florida, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Georgia, Illinois, Washington, Colorado, Arizona. Algunos habían publicado en un foro de mensajes preguntando si alguien más tenía el mismo número de donante, que ahora yo sabía que también era el mío. 404,472, eso al parecer era como me llamaban antes de que me convirtiera en una persona con un nombre. Varias personas habían escrito cosas como «Alguien más hace match con 4,472» y «Buscando hermanos 4,472» y link del chat grupal de 4,472 aquí. Le di clic al chat grupal, pero necesitabas una cuenta para verlo, así que hice una usando un correo falso. Esa noche, en la cena, casi no pude comer porque no dejaba de pensar en los resultados escondidos en la cuenta de correo de Jeremy. Mi mamá me pasó el pollo y me preguntó si me sentía bien. Le dije que estaba bien, solo estresada por las solicitudes a la universidad. Papá preguntó si necesitaba ayuda con mi ensayo, y negué con la cabeza. Mamá estiró la mano por encima de la mesa y me apretó la mano, lo que hace cuando cree que estoy molesta por algo. Tuve que resistir el impulso de apartarme porque lo único en lo que podía pensar era en cómo me había estado mintiendo durante 17 años. Me fui a dormir temprano y les dije que me dolía la cabeza. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana, leyendo los foros de mensajes donde mis medios hermanos habían estado conectando desde hacía años. Compartían fotos en algunos de los hilos y podía ver pedazos de mí dispersos en diferentes caras. Alguien en California tenía mi nariz exacta. Alguien en Texas tenía la forma de mis ojos, en la misma manera en que se curvaban sus cejas. Alguien en Michigan tenía mi barbilla y la línea de la mandíbula. Era como ver un rompecabezas de mí misma roto y repartido por todo el país en caras de extraños. Algunos se veían más de una etnicidad que otros, pero todos teníamos estos rasgos similares que aparecían en distintas combinaciones. A la mañana siguiente, Jeremy me apartó antes de que empezara la primera clase y me dijo algo raro. Dijo que su mamá había trabajado en una clínica de fertilidad hace como 15 años, antes de que él naciera. Él era solo voluntario ayudando en la oficina, pero ella lo había mencionado una vez cuando estaban hablando de cosas médicas. La coincidencia se sentía demasiado grande como para ignorarla. Le pregunté cuál clínica, pero no se acordaba del nombre. Dijo que podía intentar averiguarlo si yo quería. Esa tarde, durante la hora de estudio, inicié sesión en el sitio web de ADN y le mandé un mensaje a uno de los medios hermanos a través de su plataforma. Elegí a alguien llamado Raj, que parecía muy activo en los foros y había contestado muchas preguntas de otras personas. Mantuve mi mensaje simple y solo dije que acababa de recibir mis resultados y vi que éramos una coincidencia, y pregunté si él ya sabía de todo esto antes de hacerse la prueba. Le di enviar antes de poder pensarlo demasiado, y luego pasé el resto de la hora de estudio actualizando mi correo, esperando una respuesta que no llegó.
Mis papás debieron sentir que algo estaba pasando porque estuvieron extra atentos en la cena esa noche. Papá hizo preguntas detalladas sobre mi día, y qué clases tenía, y cómo había ido el entrenamiento de fútbol. Mamá preguntó sobre mi ensayo para la universidad, y si ya había terminado mis solicitudes. Luego papá mencionó de nuevo que me dirían todo cuando cumpliera 18 en marzo, solo unos meses más, y prometieron que entonces tendría sentido. Asentí y dije, ok, aunque ya sabía muchísimo más de lo que ellos creían. Me reuní con Becca Whitehead la semana siguiente para trabajar en mis solicitudes a la universidad. Ella es mi orientadora escolar, y me había estado insistiendo para que terminara la solicitud común desde hacía semanas. Nos sentamos en su oficina revisando cada sección, y cuando llegamos a la parte demográfica, me preguntó cómo quería identificarme racialmente. Me quedé mirando las casillas en la pantalla de su computadora: blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano, isleño del Pacífico. Se me cerró la garganta y no pude obligarme a elegir una. Becca notó que me había quedado callada y preguntó si estaba bien. Le dije que, honestamente, no sabía qué marcar porque mis papás no me querían decir nuestros orígenes. Puso esa expresión cuidadosa, la que ponen los adultos cuando creen que algo podría estar mal en casa. Preguntó si esto me estaba causando angustia, y casi me reí porque la angustia ni siquiera empezaba a cubrir 17 años de no tener respuesta a la pregunta más básica sobre mí. Salí de la oficina de Becca y me dirigí a mi casillero para agarrar mis cosas antes del entrenamiento de fútbol. Jeremy estaba esperando junto al bebedero cerca del gimnasio, como siempre lo hacía los martes. Me acerqué y le pregunté si podía hablar con él de algo importante. Dijo que sí, y nos movimos al cubo de escaleras vacío junto a los laboratorios de ciencias. Saqué el tema de su mamá trabajando en esa clínica de fertilidad, y le pregunté si tal vez podía averiguar cuál era o si ella recordaba algo sobre donantes o registros. La cara de Jeremy cambió de inmediato. Dio un paso atrás y negó con la cabeza. Dijo que su mamá había estado recibiendo llamadas raras de mi mamá durante la última semana y que se sentía muy incómoda con todo el asunto. Sentí que se me apretaba el pecho. Pregunté qué tipo de llamadas y dijo que mi mamá seguía pidiéndole a su mamá que no me hablara sobre la clínica ni me ayudara con nada relacionado con eso. No podía creer que otra vez estuvieran coordinándose a mis espaldas. Le dije a Jeremy que solo necesitaba información y que su mamá quizá era la única persona que podía ayudarme. Dijo que ya no quería estar en medio de esto y que estaba poniendo raras las cosas entre nuestras familias. Le solté que él ya estaba en medio por haberme dejado usar su correo para la prueba de ADN. Dijo que eso era diferente y que estaba empezando a arrepentirse. Nos quedamos ahí viéndonos y podía sentir cómo todo se volvía tenso y mal entre nosotros. Él se fue primero y yo no intenté detenerlo. No hablamos nada al día siguiente en la escuela. Tampoco habló el día después de ese. 3 días después de que mandé ese mensaje a Raj, me llegó una notificación al teléfono durante la clase de matemáticas. Esperé hasta la hora de la comida para revisarla en el baño, donde nadie pudiera ver mi pantalla. Raj me había contestado. Dijo que sí, que él se había enterado de todo hace 2 años, cuando cumplió 18 y tuvo acceso a sus registros. Dijo que nuestro donante había sido utilizado muchísimo más de lo normal. Dijo que había un grupo privado de medios hermanos, por si yo quería unirme, donde compartían información médica y trataban de averiguar quién más había por ahí. Incluyó un enlace a un foro privado. Lo abrí de inmediato y me pidió que creara un nombre de usuario. Me inventé un nombre falso porque todavía no estaba listo para que todos supieran quién era. El foro cargó y vi decenas de publicaciones de años atrás. Me puse a desplazarme por hilo tras hilo durante el resto del almuerzo, sentado en el piso del cubículo del baño con mi celular. Lo primero que noté fue una publicación fijada arriba que decía que en realidad había 62 medios hermanos confirmados en el grupo. Eso era mucho más que los 43 que aparecieron en mi lista de coincidencias de ADN. Algunas personas nunca se habían hecho la prueba o habían usado distintas compañías que no compartían datos. Alguien llamaba a nuestro donante por un número en vez de un nombre. Donante 4bull 472. Había hilos sobre tratar de encontrarlo, hilos sobre historial médico y hilos solo para que la gente se presentara y compartiera fotos. Encontré el hilo de preocupaciones de salud y empecé a leer. Me temblaban tanto las manos que casi se me caía el celular. Varias personas reportaron tener problemas del corazón. Una persona escribió sobre una arritmia que empezó cuando tenía 19. Otra persona describió algo llamado miocardiopatía, que requirió cirugía cuando tenía 23. Tuve que googlear qué significaba esa palabra, y cuando leí que era una enfermedad del músculo cardíaco, me sentí mal. Varias otras personas mencionaron trastornos autoinmunes y había toda una discusión en los comentarios sobre si esos eran solo coincidencias o si eran riesgos hereditarios que todos necesitábamos conocer. Alguien señaló que nadie había podido contactar al donante directamente para preguntarle sobre su historial médico, porque la clínica había cerrado hacía años y todos los registros estaban sellados. Otra persona dijo que había intentado conseguir información a través de un abogado, pero se topó con un callejón sin salida. Seguí leyendo hasta que sonó el timbre del 5.º periodo y llegué
llegué tarde a clase. Esa tarde llamé al consultorio de mi médico familiar desde mi carro en el estacionamiento de la escuela. Contestó la recepcionista y le pedí sacar una cita para una revisión del corazón. Me preguntó por qué necesitaba una y le dije que me preocupaba que las enfermedades del corazón corrieran en mi familia. Me dejó en espera un minuto y cuando volvió, dijo que necesitaría que uno de mis padres autorizara cualquier prueba nueva porque todavía era menor de edad. Pregunté si podía simplemente ir y hablar con el doctor al respecto, y dijo que no. Todas las citas nuevas para menores requerían consentimiento de los padres. Colgué sin despedirme. Me quedé sentado en mi carro, sintiéndome atrapado por mi edad y el secreto de mis padres, y por un sistema médico que no me dejaba acceder a información sobre mi propio cuerpo. Tenía preocupaciones reales de salud basadas en lo que mis medios hermanos estaban reportando, pero no podía hacer nada al respecto sin el permiso de mis padres. Esa noche, en la cena, lo saqué lo más casual que pude. Dije que a unos chavos del equipo de soccer les habían tenido que hacer revisiones del corazón y que pensé que sería buena idea que a mí también me hicieran una. Mamá y papá levantaron la vista de sus platos al mismo tiempo. Hicieron esa cosa en la que se hacen contacto visual entre ellos y tienen toda una conversación sin palabras. Papá preguntó por qué de repente me preocupaba por mi corazón. Me encogí de hombros y dije que solo quería tener cuidado y asegurarme de que todo estuviera bien. Mamá preguntó si había pasado algo en el entrenamiento o si tenía síntomas. Dije que no, que solo pensé que era inteligente checarme. Papá dijo que esas pruebas eran caras y probablemente innecesarias para alguien de mi edad, sin síntomas. Me resistí y dije que me daría tranquilidad. Mamá dijo que lo pensarían, pero pude notar por su voz que pensarlo significaba no. Al día siguiente pasé mi hora de comida en la biblioteca en vez de la cafetería. Fui a la sección de computadoras al fondo y busqué información sobre actas de nacimiento y registros vitales. Aprendí que las actas de nacimiento enmendadas eran comunes en casos de adopción, donde los nombres de los padres adoptivos reemplazaban los nombres de los padres biológicos en el documento oficial. Aprendí que las actas de nacimiento originales podían quedar selladas por orden judicial y que acceder a ellas por lo general requería un abogado y una razón realmente buena. Luego busqué los nombres de mis padres en la base de datos de registros de nacimiento del condado, solo para ver qué salía. Tecleé primero el nombre de mi mamá y no obtuve nada antes de 1999. Probé con el nombre de mi papá y obtuve el mismo resultado. No había registros de nacimiento, ni licencia de matrimonio, nada. Era como si no existieran antes de 3 años antes de que yo naciera. Anoté las direcciones de los sitios web y algunas notas sobre registros sellados en un pedazo de papel. Lo doblé y lo guardé en mi bolsa. Volví a la biblioteca al día siguiente durante el almuerzo para investigar más. La misma bibliotecaria estaba trabajando en el mostrador de enfrente, pero cuando me acerqué y le pedí ayuda para encontrar más registros de genealogía, me miró como si nunca me hubiera visto. Dijo que no recordaba haberme ayudado ayer. Le recordé la búsqueda que hicimos de los nombres de mis padres y cómo encontramos ese hueco en los registros. Puso una expresión confundida y dijo que debía estar pensando en alguien más. Saqué mis notas de ayer y le mostré las direcciones de los sitios web que me había ayudado a encontrar. Miró el papel y luego me miró a mí y se le puso la cara roja. Dijo que la sección de genealogía se estaba reorganizando y que yo tenía que irme. Pregunté cuándo podía regresar y dijo que no sabía. Toda la interacción se sintió completamente mal, como si alguien hubiera hablado con ella o le hubiera advertido que ya no me ayudara. Al día siguiente encontré a una periodista estudiantil en mi clase de inglés. Se llamaba Cassidy y escribía para el periódico escolar. Me senté junto a ella antes de que empezara la clase y le hice una pregunta hipotética sobre los derechos de los estudiantes a acceder a su propia información médica. Se le iluminaron los ojos de inmediato y sacó una libreta. Empezó a hacerme preguntas sobre por qué estaba investigando eso y si conocía a alguien que estuviera teniendo problemas para conseguir expedientes médicos. Mantuve mis respuestas vagas y dije que solo me daba curiosidad el lado legal de las cosas. Ella era lista, pero me di cuenta de que percibía que había una historia real detrás de mis preguntas. Dijo que lo investigaría y tal vez escribiría algo para el periódico si yo quería hablar más. Jeremy me encontró sentado solo a la hora de la comida, 2 días después de nuestra discusión. Se sentó frente a mí sin preguntar y dijo que lo sentía por haberse puesto a la defensiva. Le dije que yo sentía haber insistido con lo de su mamá. Me preguntó cómo estaba y admití que todo el asunto me estaba haciendo paranoico. Le dije que sentía como si todos estuvieran metidos en algún secreto, excepto yo. Jeremy dijo que eso probablemente no estaba lejos de la verdad. Yo sabía que estaba tratando de hacerme sentir mejor, pero no funcionó. Acordamos dejar de pelear por eso y simplemente volver a ser amigos. Pero me sentí aliviado porque necesitaba al menos a una persona en la escuela en la que pudiera confiar. 2 días después, mis papás estaban esperando en la sala cuando llegué a casa de la escuela.
Mi papá tenía su laptop abierta en la mesa de centro y mi mamá estaba sentada junto a él con los brazos cruzados. Supe de inmediato que algo andaba mal, porque nunca se sentaban así a menos que fuera serio. Mi papá giró la pantalla hacia mí y vi el historial del navegador de la computadora familiar abierto, con todas mis búsquedas resaltadas en amarillo, certificados de nacimiento, expedientes sellados, cambios de nombre, clínicas de fertilidad. Había sido tan cuidadoso de usar la computadora de Jeremy para lo del ADN, pero me descuidé con la otra investigación. La cara de mi mamá se veía roja, como si hubiera estado llorando, y mi papá no dejaba de apretar la mandíbula, como lo hacía cuando trataba de no gritar. Me hicieron sentarme en la silla frente a ellos, y mi papá empezó a hablar de la privacidad y los límites, y de cómo yo necesitaba respetar sus razones para esperar hasta que cumpliera 18. Mi mamá no dejaba de decir que algunas cosas son complicadas y que no estaban tratando de lastimarme. Podía ver que estaba realmente afectada, no solo enojada, y eso hacía más difícil seguir enojado, pero igual estaba furioso porque habían tenido 17 años para pensar cómo decírmelo y, en vez de eso, solo siguieron ocultándolo todo. La plática dio vueltas en círculos por casi una hora, con ellos diciendo que esperara y yo diciendo que no podía esperar, y nadie llegando a nada. Por fin mi papá dijo que si seguía insistiendo tendrían que quitarme por completo los privilegios de usar la computadora, y mi mamá asintió, aunque se veía miserable por eso. Esa noche me llegó una notificación al teléfono de la plataforma de ADN. Alguien llamado Raj quería hacer videollamada. Esperé hasta que mis papás se fueron a dormir y luego instalé mi laptop en mi cuarto, con la puerta bajo llave. Cuando se conectó la llamada vi a un chavo que se veía de unos 19 o 20, con el mismo tono de piel que yo y rasgos parecidos. Teníamos la misma sonrisa un poco torcida y la misma forma de ojos. Era como ver una versión de mí de un par de años en el futuro. Saludó a la cámara con la mano y dijo: «Bienvenido al Club de los Hermanos. Es raro al principio, pero te acostumbras. Bueno, más o menos». Su voz sonaba casual, pero se notaba que se acordaba de lo que se sentía ser nuevo en todo esto. Platicamos unos minutos sobre dónde vivíamos y cómo nos enteramos, y me dijo que había todo un grupo de nosotros tratando de entender las cosas juntos. Entonces Raj dijo que su hermana quería saludar, y otra cara apareció en la pantalla. Sita se veía más joven que Raj, quizá de 17 como yo, y tenía el cabello más oscuro, pero rasgos similares. Explicó que vivían en Minnesota y que se enteraron el uno del otro por el mismo examen de ADN hace 2 años. Abrió un documento en su pantalla y me mostró cómo el grupo había estado tratando de rastrear información sobre la clínica y el donante, pero seguían topándose con callejones sin salida. La clínica cerró hace 8 años después de algún tipo de problema legal y todos los registros se sellaron o se destruyeron. Dijo que tenían un foro privado donde todos compartían lo que sabían y trataban de armar el rompecabezas. Había historiales médicos y árboles familiares, y líneas de tiempo de cuando la gente fue concebida. Era muchísimo más organizado de lo que yo esperaba. Sita dijo que algunas personas habían logrado conseguir información parcial por medio de abogados, pero la mayoría de los papás había firmado acuerdos que mantenían todo bajo llave. Luego Sita me contó sobre Amaya, una de nuestras medias hermanas, que tuvo que someterse a una cirugía de corazón de emergencia el año pasado, a los 24 años. Mostró una foto de una chica que se veía sana y normal, sonriendo en alguna playa. Sita explicó que Amaya se desmayó en el trabajo un día y descubrieron que tenía una condición cardíaca genética. Los doctores no dejaban de preguntar sobre antecedentes familiares, pero ella no podía decirles nada porque todavía no sabía de todos nosotros. Después de que se recuperó y se unió al grupo, compartió todos sus expedientes médicos para que el resto de nosotros supiéramos que teníamos que revisarnos. Sita dijo que por eso trataban de compartir lo médico ahora, porque literalmente podía salvarle la vida a alguien. Me mandó un enlace a un documento compartido con toda la información de salud que la gente había reportado. Me desplacé por él y vi varias menciones de problemas del corazón, algunos trastornos autoinmunes, unos cuantos casos de pérdida auditiva temprana. Daba miedo ver todo así, puesto por escrito, saber que cualquiera de esas cosas también podría estar esperándome a mí. A la mañana siguiente, en el desayuno, volví a sacar el tema del chequeo del corazón. Traté de sonar casual y dije que había estado leyendo que las enfermedades del corazón pueden ser hereditarias y que me preocupaba. Mi papá levantó la mirada de su café y preguntó si alguien me había dicho algo sobre el historial de salud familiar. Podía sentirlo mirando mi cara, buscando pistas. Me mantuve vago y dije que solo quería revisarme porque a algunos chavos del equipo de soccer les habían hecho estudios y parecía buena idea. Mi mamá y mi papá hicieron esa cosa de comunicación silenciosa en la que solo se miran entre ellos unos segundos. Por fin, mi mamá dijo que lo investigaría,
pero que yo tenía que dejar de obsesionarme con cosas que no podía controlar. Mi papá añadió que esas pruebas eran caras y que no debería andar buscando problemas que probablemente no estaban ahí. Quería contarles lo de Amaya y el documento médico compartido, pero sabía que eso solo demostraría que había estado hablando con los medios hermanos, con los que ellos no querían que me conectara. En la escuela, al día siguiente, 3 personas diferentes me preguntaron si era cierto que yo no sabía qué raza era. La primera fue una chava de mi clase de matemáticas que me acorraló en mi casillero antes de la primera clase. Luego, 2 chavos del equipo de soccer lo sacaron a la hora de la comida como si fuera algún tipo de chiste. Al parecer, alguien me había escuchado hablando con Cassidy sobre cosas de identidad y los rumores se esparcieron por toda la escuela de la noche a la mañana. Me sentí expuesto y enojado, como si mi lucha privada se hubiera vuelto chisme escolar para que la gente lo comentara en los pasillos. Para la última clase ya no aguantaba. Agarré mis cosas y me salí del salón, le dije al prefecto que me sentía mal y manejé por la ciudad durante 1 hora en vez de irme a mi casa. Terminé estacionado en las canchas de soccer vacías, solo sentado en el coche tratando de calmarme. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jeremy preguntando dónde estaba, pero no contesté. A la mañana siguiente, Cassidy me encontró en el estacionamiento antes de que empezara la escuela. Se acercó viéndose culpable y dijo que necesitaba disculparse. Explicó que había mencionado mis preguntas a otro reportero del periódico escolar sin usar mi nombre, pero aún así, la gente lo dedujo. Se notaba que se sentía mal por eso, pero eso no me hacía estar menos enojado. Luego dijo que quería compensarlo ayudando a investigar expedientes sellados y los derechos de los menores. Ya había empezado a verlo y tenía información sobre procesos legales. Yo estaba demasiado cansado para seguir enojado con ella y, la verdad, necesitaba cualquier ayuda que pudiera conseguir. Quedamos de vernos en la biblioteca durante la comida para revisar lo que había encontrado. Ese fin de semana mis papás recibieron una llamada telefónica de la orientadora escolar sobre mi angustia respecto a asuntos de identidad familiar. Yo no estaba ahí cuando entró la llamada, pero después los escuché hablando de eso en la cocina. Cuando me llamaron para bajar, la conversación se puso explosiva rápido. Papá me acusó de hacerlos quedar mal y de avergonzar a la familia por hablar de cosas privadas en la escuela. Mamá se puso a llorar y a decir que habían intentado con tantas ganas darme una vida normal. Yo les grité de vuelta que lo normal incluye saber datos básicos sobre ti mismo y no tener que mentir cuando la gente hace preguntas simples. Papá dijo que yo estaba siendo dramático y desagradecido. Yo dije que ellos estaban siendo secretos y controladores. Mamá dijo que yo no entendía lo difícil que esto era para ellos. Yo dije que ellos no entendían lo difícil que había sido para mí vivir 17 años sin saber quién era. Nos estuvimos yendo y viniendo hasta que yo estaba gritando y mamá estaba sollozando, y papá me dijo que me fuera a mi cuarto. Me encerré con llave y saqué el teléfono escondido para mandar mensaje al grupo de medios hermanos. Tecleé todo lo que había pasado con mis papás y la consejera escolar, y que sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. Luego, en 1 hora, tuve respuestas de 1 docena de personas compartiendo sus propias historias. Rory, de Michigan, dijo que no les habló a sus papás durante 1 año después de enterarse de que le habían mentido toda su vida. Dinesh, de 2 pueblos más allá, dijo que sus papás todavía no quieren reconocer la verdad, aunque les ha mostrado los resultados de ADN. Una persona llamada Maya dijo que su mamá por fin admitió todo, pero solo después de que Maya amenazó con cortar el contacto por completo. Leer todos los mensajes me hizo sentir menos solo, pero también más enojado de que esta fuera una experiencia tan común. Todos esos papás tomando la misma decisión de esconder la verdad y todos esos hijos lidiando con la misma confusión y enojo. El lunes, Cassidy me encontró después de la escuela y dijo que había conectado con alguien que quizá podría ayudar, una abogada de asistencia legal llamada Heather Marshall, que a veces ayudaba a estudiantes con preguntas de derecho familiar. Cassidy ya se había comunicado y Heather aceptó reunirse conmigo. Lo programamos para el miércoles por la tarde en una cafetería en el centro. Les dije a mis papás que tenía un grupo de estudio y manejé para allá después de la escuela. Heather ya estaba sentada en una mesa de la esquina con una libreta y un café cuando llegué. Se veía de unos 35, con lentes y una cara amable. Me senté y empecé a explicar todo desde el principio. La prueba de ADN, los 43 medios hermanos, la negativa de mis papás a dar información, los registros sellados, el enfrentamiento por el historial del navegador, todo. Ella escuchó con atención y tomó notas sin interrumpir. Cuando terminé, me hizo unas cuantas preguntas sobre la línea de tiempo y si tenía copias de algún documento. Le enseñé capturas de pantalla en mi teléfono de los resultados de ADN y algunas publicaciones del foro de medios hermanos. Las estudió 1 minuto, luego levantó la vista y dijo que teníamos que hablar de cuáles eran en realidad mis opciones como menor. Heather sacó una carpeta con papeles y empezó a repasar lo que yo podía y no podía hacer legalmente. Explicó que los menores casi no tienen derechos cuando se trata de registros sellados o decisiones médicas sin que los papás den el sí. El sistema protege a los niños, pero a veces esa protección se convierte en una pared, dijo. Yo podría intentar pedirle a un tribunal mi acta de nacimiento original,
pero necesitaría un abogado y mis papás se enterarían de inmediato. Todo el proceso podría tardar meses o incluso años, y quizá no funcionaría. Anotó algunos nombres de abogados que se encargaban de ese tipo de cosas, pero me advirtió que cuestan dinero que probablemente yo no tenía. Salí de la cafetería sintiéndome más atrapado que antes. Esa noche, googleé la oficina de registros del condado y encontré a un supervisor llamado Ken Roman que se ocupaba de actas de nacimiento y registros sellados. Al día siguiente por la noche, esperé a que mis papás estuvieran los dos en el trabajo y llamé desde el teléfono de Jeremy. Le dije a Ken que estaba haciendo investigación para un proyecto escolar sobre registros sellados. Parecía feliz de explicar cómo funcionaba todo. Dijo que los cambios de nombre y los registros sellados pasan mucho en casos de adopción y en acuerdos legales con clínicas de fertilidad. Si había un acuerdo, esos registros por lo general se guardan bajo llave muy cabrón. Dijo que a veces los tribunales sellan todo como parte del convenio. Le di las gracias y colgué, y luego me quedé sentado en mi coche en el estacionamiento de la escuela, solo mirando el volante. Todo encajó en mi cabeza. Casi con toda seguridad, yo fui concebido por donante de una clínica que tuvo problemas. Mis papás se cambiaron los nombres y sellaron todos los registros como parte de algún acuerdo legal. Habían estado escondiendo esto toda mi vida. Todos lo sabían. La abuela lo sabía, mi doctor lo sabía, incluso la mamá de Jeremy lo sabía. Todos habían estado ayudando a mis papás a mantenerme este secreto durante 17 años. Manejé a casa y le hablé a la abuela desde mi cuarto con la puerta con llave. Le pregunté directo sobre tratamientos de fertilidad y concepción por donante. El teléfono se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego dijo que yo necesitaba hablar con mis papás de esto y que no era su historia para contarla. Pero justo antes de colgar, dijo algo que hizo que se me cayera el estómago. La agencia nos prometió que sería privado, dijo. Luego, la línea se murió. Apenas tuve tiempo de procesar lo que había dicho cuando mi papá tocó a mi puerta. Entró viéndose muy enojado y preguntó si yo había estado haciendo llamadas sobre asuntos de la familia. Resulta que la oficina de registros del condado tenía identificador de llamadas y Ken les había hablado a mis papás para avisarles que alguien estaba haciendo preguntas sobre registros sellados desde su dirección. Papá me quitó el teléfono de la mano. Mamá entró y me quitó la laptop. Dijeron que estaba castigado hasta que pudiera respetar su privacidad y sus decisiones. Estaba tan enojado que ni siquiera podía hablar, pero una parte de mí ya estaba listo para esto. Ya había escondido el teléfono viejo de Jeremy en una caja debajo de mi cama, con todos mis contactos de medios hermanos guardados. Esa noche, después de que mis papás se durmieron, saqué el teléfono escondido y le mandé mensaje al grupo. En una hora Dinesh respondió. Vivía a solo 30 minutos y ofreció vernos en persona. Lo acordamos para el sábado en un parque entre nuestros pueblos. Les dije a mis papás que tenía práctica de fútbol. Jeremy dijo que me cubriría si alguien preguntaba. El sábado por la mañana manejé al parque y encontré a Dinesh sentado en una mesa de picnic cerca del área de juegos. Cuando me acerqué, me sentí raro porque nos parecíamos lo suficiente como para que la gente pensara que éramos primos o incluso hermanos. Mismo tono de piel, misma estatura, forma de la cara parecida. Nos dimos la mano, nos sentamos y él empezó a contarme su historia. Se enteró a los 16 cuando por fin sus papás se lo dijeron después de que él siguió presionando. Sus papás también se habían cambiado los nombres. Ya llevaba 2 años peleando por información. Se vuelve un poco más fácil, dijo, pero el enojo no se va de verdad. Pasamos 2 horas comparando todo lo que sabíamos. Luego Dinesh sugirió que intentáramos encontrar la clínica de fertilidad real juntos. Regresamos a su casa y usamos guías telefónicas viejas y archivos de internet para rastrear la dirección. Tardó un chingo, pero por fin la encontramos. Manejamos allá juntos y el corazón me iba a 1000 todo el camino. Pero cuando llegamos a la dirección, era un consultorio dental. Ella entró y le preguntó a la recepcionista sobre la clínica de fertilidad. Nos consiguió al administrador de la propiedad por teléfono. Dijo que la clínica cerró en 2015 después de algunos problemas legales. Todos los expedientes quedaron sellados o destruidos. Otro callejón sin salida. Manejé a casa sintiéndome derrotado. Luego, el lunes, Cassidy me encontró antes de la primera clase. Había escrito un artículo para el periódico de la escuela sobre el derecho de los estudiantes a su propia información médica y a su historial familiar. No usó mi nombre, pero incluyó citas de nuestra entrevista sobre la concepción con donante y los expedientes sellados. El artículo se publicó en el sitio web de la escuela esa mañana. Para la hora de la comida, mis papás ya lo habían visto. Me sacaron de clase con una llamada para que me fuera a casa. El camino de regreso fue silencioso y horrible. En casa me preguntaron si pensaba hablar con un reportero sobre asuntos privados de nuestra familia. Dije que sí porque necesitaba ayuda y ellos no me estaban dando ninguna.
Mamá se puso a llorar. Papá dijo que los avergonzaría y que había roto su confianza. Yo dije que ellos me habían mentido durante 17 años, así que tal vez estábamos a mano. Nadie ganó esa pelea. Al día siguiente en la escuela, mi entrenador de fútbol me jaló aparte y dijo que me mandaba a la banca por estar creando problemas. No dijo que fuera por el artículo, pero yo lo sabía. En los pasillos, algunos maestros me daban esas miradas tristes y comprensivas que me hacían querer desaparecer. Pero entonces pasó algo inesperado. 3 estudiantes diferentes se me acercaron entre clases. Una chica dijo que era adoptada y que nunca supo que otras personas lidiaban con el mismo tipo de secreto. Un chavo de mi clase de inglés dijo que él también fue concebido con donante y que sus papás tampoco querían decirle nada. Otro morro dijo que su familia tenía expedientes sellados de un caso de custodia y que entendía cómo se sentía que te ocultaran tu propia historia. Para el final del día me sentía totalmente expuesto, como si todos en la escuela supieran mis asuntos, pero también me sentía menos solo de lo que me había sentido en meses. Tal vez hacerse público no era lo peor después de todo. 2 días después recibí un mensaje privado a través del foro de Medios Hermanos de una cuenta que no reconocía. El nombre de usuario era solo una cadena de números y el perfil estaba en blanco. El mensaje decía que era una enfermera de la clínica y que vio el artículo. Podía decirme algunas cosas extraoficialmente, pero no podía ser nombrada porque firmó un acuerdo de confidencialidad. Abajo había un número de teléfono sin prefijo del hada. Me quedé viendo mi celular 10 minutos antes de guardar el número y contestar por mensaje preguntando cuándo podíamos vernos. Respondió en segundos con la dirección de un diner en el pueblo de al lado y una hora para ese sábado. Les dije a mis papás que necesitaba estudiar en la biblioteca para un examen grande. Mamá se ofreció a llevarme, pero le dije que Jeremy pasaba por mí. La mentira salió tan fácil que me asustó un poco. El sábado por la mañana manejé 40 minutos hasta el diner y me estacioné en el lote de atrás, donde mi carro no se vería desde la carretera. Adentro el diner olía a café y a grasa de tocino. Una mujer sentada sola en una cabina en la esquina levantó un poco la mano cuando entré. Se veía cansada de una manera que iba más allá de solo necesitar dormir. Se llamaba Jessie y probablemente tenía como 50 y tantos, con mechones grises en su cabello castaño. Me deslicé en la cabina frente a ella y me empujó un menú, aunque ninguno de los dos pidió nada aparte de café. Fue directo al grano en cuanto la mesera se fue. La clínica usó al donante 4472, mucho más de lo recomendado, más de 100 veces en un área geográfica pequeña. Dijo que el doctor quería maximizar ganancias y no le importaban las guías que decían que los donantes no debían usarse más de 25 veces. Cuando las familias empezaron a darse cuenta y los niños empezaron a conocerse entre sí por accidente en la escuela o en deportes, hubo demandas. Por eso sellaron todo. Revolvió azúcar en su café y no quiso mirarme directamente mientras hablaba. Le pregunté cuántos de nosotros éramos en realidad y dijo que no sabía el número exacto, pero que eran más de 100 confirmados. Algunas familias nunca se enteraron y algunos chicos nunca se hicieron la prueba. Al donante lo evaluaron para detectar problemas genéticos básicos, pero no a fondo. Cuando empezaron a aparecer problemas de salud en los descendientes, la clínica no les dio seguimiento. Solo les pagaron a las familias para que se fueran en silencio. Dijo que hubo acuerdos con probablemente 20 familias y que todos tenían cláusulas de confidencialidad, en realidad. Tus papás probablemente recibieron dinero para cubrir futuros costos médicos y aceptaron no buscar nunca la identidad del donante ni demandar otra vez. Le pregunté si sabía el nombre del donante y negó con la cabeza. La clínica solo usaba números, y ella era solo una enfermera que llevaba el papeleo y las citas. Nunca conoció a ninguno de los donantes en persona. Antes de irse, dijo que lamentaba lo que nos pasó a todos nosotros, los niños. Luego puso $20 sobre la mesa para el café que no nos tomamos y se fue. Me quedé ahí otros 15 minutos tratando de procesarlo todo. Luego manejé directo a la oficina de Heather, aunque era sábado y no tenía cita. Ella estaba ahí haciendo papeleo y me dejó entrar cuando toqué. Le conté todo lo que Jessie dijo sobre los acuerdos de confidencialidad y que el donante estaba siendo usado más de 100 veces. Heather escuchó y tomó notas en un bloc amarillo de papel para notas legales. Explicó que el acuerdo y el acuerdo de confidencialidad que mis papás firmaron probablemente les impide decirme cualquier cosa hasta que cumpla 18 y esté legalmente separado de su acuerdo. Puede que en este momento estén legalmente prohibidos de divulgarlo. Una vez que seas adulto, las restricciones sobre ti personalmente deberían levantarse, pero es complicado. Dijo que la bancarrota y el cierre de la clínica hicieron todo más difícil porque ya no existe ninguna entidad a la cual pedirle expedientes. Le pregunté qué podía hacer y sugirió terapia familiar como una forma de trabajar esto sin acciones legales que podrían tardar años. Tus papás probablemente están asustados y lidiando con su propio trauma por la infertilidad y la negligencia de la clínica. Eso no justifica que te mantengan en la oscuridad, pero podría explicarlo. Escribió un nombre y un número en una notita adhesiva. Niall Peterson era un terapeuta que se especializaba en comunicación familiar y conversaciones difíciles. Heather dijo que ya había trabajado antes con otras personas concebidas con donante y con sus papás. Tomé la notita adhesiva, le di las gracias y me fui.
Esa semana fui a práctica de fútbol, aunque todavía estaba en la banca. Estábamos haciendo ejercicios de sprints cuando sentí un dolor agudo en el pecho que me hizo parar a media carrera. El entrenador me gritó que siguiera moviéndome y dijo que estaba fingiendo para no correr vueltas, pero el dolor empeoró y se extendió por el pecho como si alguien me estuviera apretando las costillas. Me senté en el pasto y traté de respirar normal. El entrenador se acercó y preguntó si de verdad estaba lastimado o si solo estaba haciendo drama. Dije que no sabía, pero algo se sentía mal. Me dejó sentarme el resto de la práctica, pero se notaba que no me creía. Después me senté en mi coche durante 20 minutos debatiendo si irme a casa o ir a urgencias. El dolor se había reducido a una molestia sorda, pero no dejaba de pensar en Amaya y en su cirugía de corazón. Conduje a la clínica de urgencias cerca del centro comercial. La sala de espera estaba vacía, excepto por un niño tosiéndole encima a su mamá. Llené formularios, y cuando me llamaron para pasar, el doctor era joven y parecía apresurado. Me hizo un electrocardiograma pegándome un montón de electrodos en el pecho. La máquina pitó e imprimió una tira larga de papel con líneas onduladas. La miró y dijo que se veía normal, pero recomendó darle seguimiento con un cardiólogo dada mi historia familiar de problemas del corazón. Traté de explicar que no tenía acceso a mi historia familiar y se quedó confundido. Dijo que debía llevar a uno de mis padres a la cita de seguimiento. Me fui con formularios e instrucciones que no podía seguir del todo sin la ayuda de mis papás. El papel decía que programara una consulta de cardiología en un plazo de 2 semanas y que evitara el ejercicio extenuante hasta entonces. Conduje a casa y dejé los papeles de urgencia sobre la mesa de la cocina donde mis papás los verían. Luego subí y me acosté en mi cama mirando el techo. Cuando llegaron a casa de donde quiera que hubieran estado, mamá encontró los papeles primero. La oí llamar a papá y hablaron en voz baja durante unos minutos. Luego mamá me llamó para que bajara. Bajé y me quedé parado en el marco de la puerta de la cocina. Preguntó qué había pasado y le expliqué lo del dolor en el pecho en el entrenamiento y que me fui manejando solo a urgencias. Papá tomó los papeles y los leyó con cuidado. Se veía realmente asustado por primera vez en todo esto. No enojado ni a la defensiva, solo asustado. Preguntaron por qué no les llamé y dije que no quería preocuparlos por nada. Mamá dijo que el dolor en el pecho nunca es nada, especialmente a mi edad. Acordaron hacer una cita con un cardiólogo. Él llamó a primera hora el lunes por la mañana y consiguió una cita para dentro de 2 semanas. La espera fue terrible. Pasé esas 2 semanas monitoreando cada latido y cada sensación en el pecho. Cada vez que sentía el más mínimo pinchazo, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y me enfocaba en mi respiración. Investigué la miocardiopatía en línea y leí las publicaciones de Amaya sobre su cirugía en el foro de Medios Hermanos. A ella le habían tenido que quitar parte del músculo del corazón porque estaba demasiado grueso y estaba bloqueando el flujo sanguíneo. La cirugía fue un éxito, pero estaría con medicamento el resto de su vida. Otras personas en el grupo me tranquilizaban diciendo que la mayoría de ellos estaba bien y que probablemente yo también estaba bien, pero la incertidumbre era agotadora. Apenas podía concentrarme en clase porque no dejaba de pensar en mi corazón. Por las noches me quedaba despierto sintiendo mi pulso y preguntándome si estaba latiendo demasiado rápido o demasiado lento o irregular. Por fin llegó el día de la cita. El consultorio del cardiólogo estaba en un edificio médico en el centro. Drew Landry era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 y tantos, con el cabello oscuro y lentes. De verdad escuchó cuando le expliqué la situación de que fui concebido por donación y tenía medios hermanos con problemas del corazón. No se veía prejuicioso ni confundido como el doctor de urgencias. Me hizo un ecocardiograma, que básicamente era un ultrasonido de mi corazón. Me acosté en una camilla mientras movía un transductor por mi pecho y miraba una pantalla que mostraba mi corazón latiendo en tiempo real. Fue raro ver el interior de mi propio cuerpo así. Luego me hizo una prueba de esfuerzo en una caminadora con electrodos pegados por todo el pecho. La caminadora empezó lenta y se fue poniendo más rápida y más inclinada cada pocos minutos, hasta que estaba corriendo fuerte y respirando con dificultad. Cuando terminó, imprimió más tiras de papel y las estudió durante mucho tiempo. Todo salió normal. La estructura de mi corazón se veía bien y no había señales del engrosamiento que tenía Amaya, pero dijo que, dada la historia familiar que yo describía, debería ser monitoreado anualmente. Las afecciones cardíacas pueden desarrollarse con el tiempo, especialmente en tus 20s. Hiciste lo correcto al revisarte. Programó una cita de seguimiento para dentro de 1 año y dijo que regresara antes si tenía más dolor en el pecho o síntomas inusuales. Salí de su consultorio sintiéndome aliviado, pero también consciente de que esto era algo con lo que tendría que lidiar el resto de mi vida. Chequeos anuales y una conciencia constante de mi corazón por culpa de un donante al que nunca había conocido y una clínica que lo usó demasiadas veces. Manejé de regreso a casa desde la cita de cardiología con las manos apretadas en el volante. El dictamen limpio de salud debería haberme hecho sentir mejor, pero en lugar de eso, solo me sentí más decidido. Ahora tenía información, tenía prueba de riesgos para la salud.
Tenía ventaja. Mis papás estaban en casa cuando me metí por la entrada y caminé directo a la sala donde estaban viendo la tele. Me paré frente a la pantalla hasta que papá puso pausa con el control remoto. Necesito hablar con ustedes dos ahorita mismo. Se miraron con esa misma expresión preocupada que siempre tenían cuando yo sacaba esto. Me quedé de pie porque sentarme se sentía como ceder terreno. Yo sé lo de la concepción por donante. Sé lo de la clínica y los acuerdos. Sé que tengo al menos 60 medios hermanos. Me temblaba la voz, pero seguí. No les estoy pidiendo que rompan ningún acuerdo legal, pero necesito que dejen de fingir que esto no es real. La cara de mamá se desmoronó y empezó a llorar de inmediato. Papá le puso el brazo alrededor de los hombros y se quedaron así un buen rato. Luego papá respiró hondo y empezó a hablar. Batallamos con la infertilidad durante años. Intentamos de todo. Los tratamientos eran caros y dolorosos y nada funcionaba. Cuando encontramos la clínica se sintió como un milagro. Dijeron que el donante estaba revisado a fondo y que era local y estaba disponible. Solo queríamos un bebé. No pensamos en lo que significaría para ti después. Mamá se limpió los ojos y asintió. La clínica lo hacía ver tan simple y seguro. Dijeron que muchas familias usaban donantes y que los niños salían bien. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Papá se levantó y salió del cuarto. Regresó unos minutos después con una carpeta llena de papeles. Estos son del acuerdo. La mayor parte está censurada, pero puedes ver lo suficiente. Extendió los documentos sobre la mesa de centro y me senté para mirarlos. Eran papeles y páginas con barras negras gruesas cubriendo nombres y detalles, pero podía ver cantidades. $35,000. Podía ver frases como registros sellados y requisito de cambio de nombre y cláusula de confidencialidad. La clínica nos pagó después de que salió todo sobre que el donante había sido usado demasiadas veces. Nos hicieron cambiar nuestro apellido y sellar todos los registros relacionados con tu concepción. La voz de papá era baja. Pensamos que te estábamos protegiendo del acoso, protegiéndonos del juicio. No sabíamos cómo decírtelo después sin que pareciera que te habíamos estado mintiendo toda tu vida, que lo habíamos estado haciendo. Miré los documentos y sentí que algo se movía dentro de mí. No perdón exactamente, pero quizá comprensión. Necesito acceso a mi información médica. Necesito el derecho de conocer a mis medios hermanos. No estoy tratando de reemplazarlos ni de decir que no son mis verdaderos papás, pero estas personas comparten mi ADN y mis riesgos de salud. Necesito poder tomar decisiones informadas sobre mi propio cuerpo. Mamá estiró el brazo a través de la mesa y puso su mano sobre la mía. Vamos a trabajar contigo en esto. Te prometo que debimos haber hecho esto antes. Tomé otro respiro. Quiero que conozcan a uno de ellos, a uno de mis medios hermanos, conmigo, para que vean que son personas reales y no alguna amenaza. Mis papás se miraron otra vez. Papá asintió lentamente. Está bien, podemos hacer eso. Se tardó otra semana en arreglar todo. Le mandé mensaje a Dinesh y le pregunté si él y su mamá se reunirían con mis papás para tomar un café. Dijo que sí de inmediato. Su mamá estaba nerviosa, pero dispuesta. Pasé toda la semana preocupada de que mis papás se echaran para atrás. No dejaban de hacer preguntas sobre Dinesh y su familia. ¿Cómo es? ¿Qué edad tiene? ¿Se parece a ti? Contesté todo con honestidad. La mañana de la reunión apenas pude comer desayuno. Manejamos a una cafetería en un pueblo entre el nuestro y el de Dinesh. Territorio neutral. Mis papás iban callados en el coche. Cuando entramos, Dinesh y su mamá ya estaban sentados en una mesa de la esquina. Dinesh se levantó cuando nos vio y pude ver cómo cambió la cara de mi mamá. El parecido era obvio incluso desde el otro lado del lugar. Nos sentamos y al principio nadie sabía qué decir. Luego la mamá de Dinesh sacó su teléfono y empezó a mostrar fotos de Dinesh cuando era chiquito. Mi mamá se inclinó hacia adelante para ver y vi lágrimas en sus ojos. Te veías exactamente así. Exactamente. La misma sonrisa. La mamá de Dinesh asintió. Cuando vimos los resultados de ADN por primera vez pensé que había un error, pero luego encontré los papeles viejos de la clínica y todo tuvo sentido. Las dos mamás empezaron a hablar sobre la clínica y el secreto y el miedo al juicio. Dinesh y yo nos quedamos sentados en silencio y las dejamos procesarlo. Para el final de la hora mis papás parecían menos a la defensiva, menos asustados. Papá le dio la mano a Dinesh antes de que nos fuéramos y le dijo, gracias por reunirte con nosotros. El lunes Cassidy me encontró en mi casillero antes de la primera clase. Se veía nerviosa. Quería disculparme otra vez por cómo el artículo te afectó. Le dije que en realidad me ayudó. Llevó a que alguien de la clínica se pusiera en contacto conmigo con información. Empujó a mis papás hacia la honestidad. Se relajó un poco. Si escribo cualquier artículo de seguimiento sobre los derechos de la concepción por donación, primero te los voy a enseñar. Puedes elegir si quieres involucrarte. Esa tarde tuve una cita con Becca Whitehead para terminar mis solicitudes de universidad. Nos sentamos en su oficina con todos los formularios extendidos entre nosotras. Cuando llegamos a la pregunta de raza, me miró con cuidado. ¿Qué quieres hacer con esto? Pensé en todas las casillas. Blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano, isleño del Pacífico. No me identifico con ninguna sola categoría. ¿Puedo simplemente marcar prefiero no decir? Asintió. Es una opción válida.
Luego me ayudó a hacer lluvia de ideas para temas del ensayo. ¿Qué tal escribir sobre navegar la incertidumbre? ¿Sobre abogar por ti misma cuando no tienes todas las respuestas? Empecé a escribir esa noche y el ensayo se armó más rápido que cualquier cosa que hubiera escrito antes. Era sobre aprender que algunas preguntas no tienen respuestas simples, y está bien. Sobre cómo la identidad es más que casillas. Sobre cómo a veces la búsqueda de respuestas te enseña más que las respuestas mismas. Cuando le llevé el borrador a Becca la semana siguiente, lo leyó 2 veces. Este es el ensayo más auténtico que he leído en todo el año. Eres tú. Al día siguiente encontré a Jeremy en la cafetería. Necesito disculparme por ponerte en una posición incómoda con tu mamá, por meterte en todo este desastre. Negó con la cabeza. Entiendo por qué estabas desesperada. Me da gusto que las cosas estén mejorando con tus papás. Sigues siendo la misma persona que siempre has sido. Nada más que ahora sabes más de dónde vienes. Fue simple, pero ayudó. Esa noche recibí un mensaje de Jessie con una lista de abogados que se especializan en desprecintar registros de concepción por donación. Tienes derechos como adulta que ahorita no tienes. No te rindas con obtener la historia completa. Guardé la lista y empecé a investigar cómo podría verse el proceso después de mi cumpleaños. 2 días después, Jessie me mandó un mensaje a través del foro de Medios Hermanos con un archivo adjunto. El archivo contenía una lista de 5 abogados que se especializaban en desprecintar registros de concepción por donación, junto con notas breves sobre sus tasas de éxito y sus estructuras de honorarios. Su mensaje decía que debía contactarlos después de que cumpliera 18 porque tendría derechos como adulta que no tenía ahora. Agregó que no me rindiera con obtener la historia completa. Guardé la lista en una carpeta en mi laptop y pasé la tarde investigando a cada abogado y leyendo sobre el proceso legal para solicitar a los tribunales que se desellen registros sellados. La mayoría de los artículos decía que podía tardar de 6 meses a 1 año y que el éxito no estaba garantizado. Pero tener la información me hizo sentir que tenía un plan, en lugar de solo esperar indefensa. El martes siguiente me uní a una videollamada con el grupo más grande de Medios Hermanos, usando mi nombre real esta vez, en lugar del nombre de usuario falso detrás del que me había estado escondiendo. Había como 20 personas en la llamada, de todo el país, y fuimos pasando por la pantalla compartiendo nuestras historias sobre cómo nos enteramos y qué pasó después. Algunos lo sabían desde la infancia porque sus papás se los dijeron temprano. Otros se enteraron ya de adultos cuando se hicieron pruebas de ADN por ascendencia o por razones de salud. Varios todavía estaban peleando con sus papás, que se negaban a reconocer la verdad o les bloqueaban el acceso a información. Las similitudes en nuestras experiencias se sentían a la vez reconfortantes y tristes. Hacia el final, alguien preguntó si planeaba tratar de contactar al donante cuando cumpliera 18. Dije que todavía no estaba lista para decidir eso, porque aún estaba procesando todo y averiguando qué necesitaba. Varias personas asintieron como si entendieran esa vacilación. El jueves por la tarde, mis papás y yo tuvimos otra sesión con Nile, donde hablamos de cómo se veía el progreso hacia adelante. Mis papás aceptaron dejar de bloquear mi acceso a información médica y apoyar mis relaciones con mis medios hermanos, en lugar de tratarlos como una amenaza. También aceptaron darme la información que legalmente pudieran cuando cumpliera 18, aunque algunos detalles seguirían sellados por el acuerdo. No era todo lo que quería, pero se sentía como un progreso real después de meses de ponerme trabas y evadir. Nile dijo que estábamos aprendiendo a comunicarnos con honestidad en lugar de evitar temas difíciles y que eso era un crecimiento significativo para nuestra familia. El sábado por la mañana, papá me preguntó si quería ir a correr con él. Nada más los dos. Manejamos al sendero junto al embalse y empezamos a trotar en silencio durante la primera milla. Luego empezó a hablar de lo asustados que estaban él y mamá cuando no podían tener hijos y de cómo la clínica los hacía sentir como fracasos cuando los tratamientos seguían sin funcionar. Dijo que pensaban que usar un donante resolvería todo y les daría la familia que querían, pero no pensaron en lo que significaría para mí después. Admitió que manejaron esto mal y que estaban tan enfocados en protegerse del juicio y el acoso que no pensaron en lo que yo necesitaba. Le dije que todavía estaba enojado por las mentiras y los años de evadir el tema, pero que también estaba tratando de entender su perspectiva. Corrimos otras 2 millas sin hablar y se sintió como si algo entre nosotros se hubiera movido un poco. La carta de aceptación llegó a principios de diciembre de la Universidad del Estado, con una beca decente y un programa sólido. La abrí en la mesa de la cocina y me quedé viendo el párrafo de felicitaciones por 1 minuto. Se sintió como una pequeña victoria, aunque no resolvía las preguntas más grandes sobre mi identidad, ni me daba las respuestas que había estado buscando. Estaba aprendiendo que la vida seguía avanzando, incluso cuando no tenías todas las respuestas que querías y que a veces tenías que tomar decisiones con información incompleta. Esa tarde llamé a la oficina de Drew Landry y programé mi propia cita de seguimiento de cardiología para el próximo año, poniéndola en el calendario de mi teléfono. Tomar el control de mi propio monitoreo de salud se sintió como un paso hacia la adultez y la independencia. Su consultorio me envió el papeleo de ingreso y lo llené yo mismo.
incluyendo la sección de historial familiar donde anoté las condiciones cardíacas reportadas por mis medio hermanos con tanto detalle como tenía. Me reuní con Heather una vez más la semana siguiente para prepararme para solicitar que se desellaran mis registros después de mi cumpleaños 18 en marzo. Extendió formularios y explicaciones por su escritorio y me guió por el proceso paso a paso. Explicó que tomaría meses y que quizá no tendría éxito porque los tribunales a menudo se mostraban renuentes a romper acuerdos sellados, pero que yo tenía el derecho de intentarlo. Dijo que abogar por mí mismo importaba sin importar el resultado. Salí de su oficina con una carpeta llena de formularios e instrucciones y una idea más clara de cómo podría verse el próximo año. En nuestra siguiente cena familiar, les hice a mis papás preguntas directas sobre la clínica y el donante y el acuerdo en lugar de andar dándole vueltas al tema. Me dieron respuestas directas en lugar de chistes o evasivas. No podían decirme todo por los acuerdos legales, pero me dijeron lo que pudieron sobre la línea de tiempo y el proceso y por qué tomaron las decisiones que tomaron. Seguía siendo frustrante toparme con muros donde la información estaba sellada, pero la honestidad se sintió como un avance. Estábamos aprendiendo a hablar de esto como si fuera real, en vez de fingir que no existía o de esperar alguna fecha futura mágica en la que de pronto todo estaría bien. Estaba llenando mi última solicitud de universidad cuando llegué a la sección demográfica una vez más. Miré las casillas de raza y etnia y marqué «Prefiero no divulgarlo». Me di cuenta de que estaba bien con esa elección. No tenía todas las respuestas sobre mi identidad y quizá nunca las tendría por completo, pero sabía quién era como persona. Tenía un plan para conseguir más información cuando cumpliera 18. Tenía una comunidad de medios hermanos que entendían por lo que estaba pasando. Tenía papás que por fin estaban siendo honestos conmigo, aunque no pudieran decirme todo. No era el final que imaginé cuando vi por primera vez esos resultados de ADN en la casa de Jeremy, pero era real y era mío.